Bien, vamos a ver el libro de Hechos. Bien, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Bien, he estado estudiando lo que es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y lo estudié una vez cuando tenía como 21 años. Me compré un comentario bíblico para poder aprender, porque lo encontraba muy difícil, y aún lo encuentro difícil, porque te habla de varios lugares, que Atenas, que Grecia, que Roma, que Acaya, que Macedonia, que recorrió esto, que fue para acá, que aquí, que... Entonces lo encontraba tan difícil que me compré un comentario. Y ahora, como estoy en la radio, estamos haciendo un estudio de Tesalonicenses, tuve que volver a meterme en el libro de los Hechos. Entonces ahora se me ha hecho un poquito más fácil. El problema es que a veces es como difícil expresarlo. Uno lo entiende re bien solo. El problema es cuando uno está acá y tiene que hacerle entender a la audiencia, a la iglesia, lo que uno ha entendido y comprendido. Y el hermano ya oró por la palabra, en el amor de nuestro Dios Padre y la salvación de Cristo y en la comunión del Espíritu. Así que bien, vamos a ver Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 4. Ahí vamos a estar. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 4. Antes de entrar en estos versículos, quiero hacer una pequeña introducción, ya que es como importante entender al apóstol Pablo cómo va a llegar a Corintio, porque lo que vamos a ver nosotros ahora es cómo llega este misionero a Corintio, y luego ahí se va a establecer una iglesia. En Hechos capítulo 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y eso es lo que vamos a ver. Y fue a Corintio y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bien, hasta ahí. Son 4 versículos, así que no creo que me demore mucho. Así que antes de entrar a lo que Pablo es a Corintio, creo que es importante primero ver el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lo voy a resumirlo bien cortito, bien breve, pero creo que es muy importante. El apóstol Pablo en este segundo viaje misionero ya está por finalizarlo. Le queda ir a Éfeso y Cesarea y termina el segundo viaje misionero. Aunque aquí en Corintio estuvo 1 año y medio enseñando, pero ya queda muy poquito en cuanto a lugares que él va a recorrer. Y cuando el versículo dice después de estas cosas, nos está hablando de todo lo que ha sucedido antes. Después de estas cosas, dice el versículo 1. Y uno podría decir, pero ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, todas las que salen en el 16 y en el 17, de ese viaje misionero que hace el apóstol Pablo. No sé si alguna vez han estudiado los viajes misioneros, qué es establecer iglesias, levantar iglesias, qué es ser perseguido por personas que no creen en el Evangelio. Y el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero va a salir con Silas, o Silvano, que es la misma persona. Se separa de Bernabé por causa de Juan Marcos y va a realizar un segundo viaje misionero, y tiene una visión de noche donde aparece un varón de Macedonia que le dice: ven y ayúdanos. Y el apóstol Pablo entiende que esa visión es de parte de Dios, y él dice: me voy para Macedonia. Se compra un pasaje, se embarca y va para Macedonia, y va con Silas, pero antes de irse con Silas recoge a un joven, a Timoteo, el temeroso de Dios, el que honra a Dios. Eso significa Timoteo.
y recoge a este muchacho joven y se va con él. Y se van 3 hombres a hacer este viaje a Macedonia y a establecer iglesias. Llega a la ciudad de Filipo, que es la primera ciudad de Macedonia, y va a predicar el evangelio de ahí. Y va a establecerse una iglesia. Pero antes de establecerse una iglesia, el apóstol Pablo ahí con Silas es azotado, es avergonzado públicamente por predicar la palabra del Señor. Y luego es puesto en la cárcel de más al fondo, dice el texto bíblico, la más oscura. Eran inclinadas, y eran como cuevas, y eran inclinadas hacia abajo. Toda la orina y los insectos, todos iban hacia abajo, y era la más helada. Y nos enfatiza ahí de que fue puesta en esa cárcel. Luego que es salido, le van a curar las heridas al apóstol Pablo, junto con Silas, luego de ser azotado públicamente. Y él va a recorrer ahora, sin descansar, va a recorrer 160 kilómetros por la vía Egnatia, una vía que habían construido los romanos para poder cobrar impuestos. Y va a pasar por Berea, por Anfípolis, y va a llegar ¿a dónde? A Tesalónica. Y va a predicar la palabra del Señor en Tesalónica. Y resulta que en Tesalónica van a haber hombres judíos que no van a creer al mensaje y se van a enojar tanto con el apóstol Pablo que van a ir a buscar a los hombres más malos, a los más perversos. Aquellos hombres que andan robando, aquellos hombres que matan, aquellos hombres que son asesinos, a los frecuentadores de plaza, dice el texto bíblico, a la agorá, a la plaza pública donde se juntaban todos. Va a buscar a esos hombres más malos, los judíos. ¿Para qué? Para linchar al apóstol Pablo. Van a la casa de Jasón, donde creemos que ahí estaba la iglesia, o donde yo creo que ahí estaba la iglesia. No lo encuentran. ¿Y qué es lo que hace? Sacan a Jasón y todos los que estaban ahí y los sacan a empujón y los llevan a la plaza pública para que sean enjuiciados por lo que estaban enseñando y por haber aceptado al apóstol Pablo y haber aceptado tal doctrina. Y el apóstol Pablo va a tener que huir de Tesalonicense. Lo quieren linchar, lo quieren matarlo, tiene que huir. Y resulta que va a huir y se va a Berea. Y el texto bíblico dice que en Berea, los de Berea fueron más nobles, porque recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban todos los días para ver si lo que el apóstol Pablo era verdad. Y al enterarse los judíos de tesalonicenses que estaban en Tesalónica que Pablo estaba predicando en Berea, lo fueron a perseguirlo allá a Berea. Y el apóstol Pablo tiene que huir de Berea y se va a Atenas y se separa ahí de Silas y Timoteo. Y cuando uno lee el 17:14 dice: pero inmediatamente los hermanos nos enviaron a Paulo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible. Así que se queda en Atenas. Y en Atenas él está solo y está esperando a Silas y a Timoteo. Ahí lo está esperando a sus compañeros de milicia. Él no camina solo, va con sus hermanos a predicar el evangelio. Nunca estuvo solo predicando el evangelio, pero en este segundo viaje misionero sí lo va a estar. Y se encuentra en Atenas. Y en Atenas dice que le arde el espíritu, le arde por ver tantos ídolos. Y se va a poner a discutir con los estoicos, con los epicureos, con la filosofía plena que hay ahí. Y va a predicar acerca del Dios creador. Y después que predica del Dios creador y dice: el Dios que yo les vengo a presentar, este Dios no tiene manos, no tiene pies como los que ustedes hacen, estas toatas que no ven, que no caminan. Este Dios somos un linaje, Él nos creó. Y va a predicar tremendo sermón, va a andar ahí. Muchos hablan mal del apóstol Pablo en ese mensaje porque dicen que no menciona la cruz de Cristo cuando se enfrentó con los filósofos, con la filosofía. Es un tremendo mensaje, no comparto la opinión, pero predica, y cuando llega después la resurrección nadie le cree. Con suerte se salvó Dioniso, Dámaris y uno que otro. Y dice ahí recién el texto bíblico, capítulo 18, versículo 1: después de estas cosas, después que ha sido perseguido, después que ha sido azotado, después que lo han querido linchar, después que le fue mal en Atenas, después de todas esas cosas, después que está solo, llega ¿a dónde? Llega a Corintio. Después de todo eso llega a Corintio.
después que le ha pasado muchas cosas, llega a Corintio. En Atenas estuvo solo y en Corintio también va a estar solo. Y llega a esta ciudad de Corintio y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Después que ya sabemos lo que le ha pasado, lo que le ha sucedido, la persecución que ha tenido por predicar el Evangelio, lo pusieron en la cárcel, lo azotaron, recorrió 160 kilómetros para llegar a Tesalonicense, luego va a ser perseguido, lo andan buscando y en Atenas le van remando. Y llega a Corintio. Después de todas esas cosas. Y ese dato va a ser muy importante, porque después el doctor Lucas, que escribe el libro de los Hechos, en este segundo viaje misionero nunca nos habla del estado físico y emocional del apóstol Pablo. Como que para él es más importante mostrar dónde se establecieron iglesias. Pero después el apóstol Pablo nos va a decir cómo él estuvo emocionalmente, físicamente. Y llega a Corintio. Y Corintio es, si han escudriñado o han buscado acerca algo de Corintio, es lo peor de lo peor. Corintio, la cultura de los corintios. Corintio queda en Acaya, de Macedonia se va a Acaya. Y resulta que los corintios es un lugar, pero totalmente de la inmoralidad sexual. Este lugar al cual nosotros vamos a entrar, quizás a estudiar, si es que sigo predicando los días jueves, voy a presentar aquí la carta del estudio a los Corintios. Es un lugar de inmoralidad sexual, pero tremenda, tremenda, tremenda. Corintio tenía dos puertos. Tenía un puerto que estaba por Loqueo, por la parte de acá arriba, un puerto por la parte de acá abajo, que era Cencreas, y le llamaban la señora de dos puertas, porque entraban por los dos lados. Tenía el istmo de Corintio, que era una tirita que unía de Megara a Corintio. Entraban también por tierra y se les llenaba la ciudad de Corintio. Era muy próspera, era un lugar de comercio y de inmoralidad sexual tremenda. Corintio tenía alrededor de 800.000 habitantes y 400.000, la mitad, eran esclavos. Y ahí en Corintio, cuando tú ibas a Corintio, existía el Acro Corintio o la Acrópolis de Corintio, y era un monte alto que estaba a 550 metros de altura sobre el mar, y cuando tú mirabas el monte arriba, tú encontrabas el templo de Afrodita, y toda la gente lo iba a verlo, y se sacaban fotos y lo subían a Facebook, así como lo hace la hermana Andrea cuando sale de viaje. Era un lugar espectacular en cuanto a la vista. En Atenas también estaba la Acrópolis, que arriba también tenían un templo, arriba del cerro. Y es tan importante ese templo porque tenía 1000 hierodulas, que eso significa esclavas sagradas o esclavas del templo. ¿Y qué eran esas esclavas del templo o esclavas sagradas? Eran sacerdotisas. Las sacerdotisas de la diosa Afrodita. Eran 1000 las que tenían. Todos los años postulaban las mujeres para poder ser sacerdotisas de la diosa Afrodita. 100 personas, 100 mujeres postulaban en el año. Y solamente dejaban a las más lindas, a las más hermosas, y aquellas que eran inteligentes y devotos en la religión de Afrodita. Empezaban a postular desde que tenían su primera menstruación, desde muy niñas. Y esas sacerdotisas practicaban lo que ustedes y yo podríamos conocer como el adulterio, la fornicación o relaciones sexuales. Esa era la forma de adorar a la diosa Afrodita. Era la diosa del amor. Los marineros iban a Corintio. De hecho, la palabra corintiar, corintizar, ¿saben lo que significaba? La inventaron los marineros y decían: vamos a corintiar,
y significaba tener relaciones sexuales. Para eso iban a Corintio. Y en los puertos habían colocado lugares con flores hermosas adornadas para que estuvieran las sacerdotisas ahí. Y los marineros, después que pasaban a estar con estas niñas, dejaban una ofrenda a la diosa del amor. Y esto no era un pecado, esto era la cultura de los corintios. Esto era la forma habitual que ellos hacían. Estaban adorando a la diosa del amor. Y ese era el lugar de Corintio. Una mujer que dijese que era de Corintio la tomaban como una prostituta. Y había prostitutas de baja categoría, las que no trabajaban en el templo. Y ese es el lugar donde el apóstol Pablo va a ir a predicar. Es un lugar lleno de prostitución, lleno de inmoralidad sexual. Ahí van a corintiar las personas. Y el apóstol Pablo llega ahí. Y resulta que cuando uno va a leer la escritura de los corintios, se va a dar cuenta, como por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, con varones. Es todo eso. Dice, no van a heredar el reino de Dios. Pero lo más importante es que le dice ahí: y esto erais algunos de vosotros. Eso eran los corintios. Inmoralidad sexual tremenda. Eran adúlteros, fornicarios, tenían relaciones hombres con hombres. Y para ellos eso era normal, eso es su cultura. El apóstol Pablo llega ahí. Para algunos esto puede ser terrible, puede ser un pecado, pero la cultura de ellos esto está bien. Yo soy casado, pero si voy al templo de la diosa Afrodita no he cometido ningún adulterio, alguien podría decir. Y el apóstol Pablo va a llegar a ese lugar a predicar, a que se establezca una iglesia. Hace cuenta que 10 de julio, que en el día venden repuesto, comercio, pero en la noche es una calle de prostitución. En la plena prostitución se va a establecer una iglesia. Algunos dicen, bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay un texto bíblico que es de 1 Corintios 5, 1 y 2, donde dice: de cierto se oye, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles. Se nombra solamente en la iglesia, ahí en Corintio. En ningún otro lado se nombra esta fornicación. Dice ahí: tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Así son los corintios. La inmoralidad sexual es tremenda. Dice: el hijo le quita la mujer a su padre y está en la iglesia con esa mujer. Y el versículo 2, miren cómo eran los corintios, dice: y vosotros estáis envanecidos, engordados, hinchados. ¿Sabe lo que significa eso? Vosotros estáis orgullosos. El apóstol Pablo dice: y vosotros estáis orgullosos de tal acto. ¿No deberías más bien haberlos lamentado? El apóstol Pablo les dice: deberían estar llorando, deberían estar haciendo duelo, pero estáis envanecidos, engordados, hinchados, estáis orgullosos por tal acto. Después va a decir que lo entreguen a Satanás, todo el tema, para que se pierda el cuerpo, pero el espíritu se salve. Pero esos son los corintios. Esa es su cultura, esa es su forma de ser. Es una inmoralidad sexual tremenda. De ahí viene la palabra: vamos a corintiar, como decían los marineros. Y el apóstol Pablo ahí va a establecer una iglesia. Ahí se va a establecer la iglesia. Cuando se establecen iglesias,
por lo general la gente siempre no busca estos tipos de lugares. Dice, no, aquí venden droga, aquí no. Aquí hay prostitución, no, aquí no. Corrámoslos para allá. Pero ahí el Señor va a establecer una iglesia y el Señor le va a decir ahí al apóstol Pablo, yo tengo mucho pueblo, tengo mucha gente. Y esto de la inmoralidad sexual es tan terrible, tan tremenda, que hoy día se vuelve a repetir en nuestro país. Se repite con los jóvenes. La inmoralidad sexual que hay hoy en día es tremenda. En nuestros jóvenes la inmoralidad sexual está por todos lados. Está en las canciones, está en los bailes, está en los dibujos, está en las películas, está en todos lados. Tanto así que hoy en día un joven puede decir que se percibe mujer y el gobierno lo apoya. La inmoralidad sexual a la que hemos llegado también nosotros es terrible. Cuando yo leo aquí el versículo 1, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Algo que no dice el doctor Lucas en este reencuentro es el estado emocional del apóstol Pablo. No me dice cómo llegó Pablo a este lugar. No me dice cómo estaba físicamente, emocionalmente, nada. Y cuando uno se pone a estudiar al apóstol Pablo, cómo llega aquí a Corintio, él llegó muy mal. Mal emocionalmente, mal físicamente. No venía contento, no venía feliz, no venía alegre, no venía dichoso. Iba triste. Iba mal emocionalmente. Cuando yo leo 1 Corintios 2, del 1 al 3, el apóstol Pablo me va a decir cómo él llegó a Corintio. Cómo llegó a Corintio. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo llega el apóstol Pablo después de haber salido de Atenas y llega a Corintio? ¿Cómo llega? Con debilidad. Y la palabra debilidad es carencia de fuerza, imposibilitado de hacer algún tipo de obra. Temor. La palabra significa hacer huir, tener ganas de huir. Cuando te asustan y quieres salir arrancando. Temblor es cuando el cuerpo está tiritando. Y el apóstol Pablo dice, yo llegué así estuve cuando llegué a Corintio, en este lugar que está lleno de inmoralidad sexual, así llegué acá. Lo habían azotado, lo habían perseguido, lo habían puesto en la cárcel, lo andaban buscando, en Atenas no le fue bien, y llega ahora a Corintio, y llega con debilidad, con temor y con temblor. Y cuando después uno lee la primera carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo, estando en Corintio, escribe la carta a Tesalonicenses. Silas y Timoteo van a llegar a Corintio, donde está Pablo. Y cuando Timoteo llega donde está Pablo, le presenta a la iglesia tesalonicense y le dice cómo estaba. Y el apóstol Pablo les va a decir, allá, les va a comentar y les va a decir que él estaba con necesidad y en aflicción. Y necesidad física, y la aflicción es cuando te aprietan el espíritu, cuando sientes algo abrumador aquí adentro. Y cuando llega a Corintio, tenía mucha pena. Y tenía pena por la iglesia de Tesalonicenses, porque estaba siendo perseguida. Y le dice, ya no aguanto más, no soporto más esta situación de no poder estar con mis hermanos cuando hay persecución, cuando hay tribulación. Yo quiero estar con mis hermanos, yo quiero participar con ellos y no puedo ir para allá. Y dice, lo intenté una y otra vez, pero Satanás os estorbó. Por lo tanto no soporto más, no aguanto más. 2 veces les dice eso, queriendo estar con vosotros, pero no pudo ir. Pero le envío a Timoteo. Por eso se separa.
está mal emocionalmente, está mal físicamente, está solo en Atenas y ahora solo en Corintio. Y no es bueno que el varón de Dios, el siervo de Dios, esté solo. Estaba mal, débil, con necesidad, con hambre. Es terrible cuando uno empieza a ver el estado del apóstol Pablo. Uno empieza a ver cómo este hombre sufre por la causa de Cristo, cómo se niega a sí mismo. Y muchas veces uno dice, tengo demasiadas comodidades al lado de estos hombres. El apóstol Pablo se va a estar tan mal acá que el Señor lo va a motivarlo, lo va a consolar, lo va a fortalecer. Pero ¿sabes cómo lo va a fortalecer y lo va a consolar? Con un matrimonio, poniéndole al lado de él un matrimonio para que no esté solo. Van a haber hermanos al lado de él. Y el Señor no lo va a dejarlo solo. Si Timoteo se tuvo que ir a Tesalonicenses porque estaba siendo perseguida, y Silas tuvo que irse a la ciudad de Filipos, retroceder, porque le van a enviarle una ofrenda, y el apóstol Pablo se fue a Corintios solo, se sentía mal, estaba triste. Y muchas veces en el ministerio o en tu trabajo o en la predicación te puedes sentir solo. Pero Dios puede enviarte a un joven Timoteo, Dios puede enviarte a un matrimonio, como lo va a hacerlo aquí, para fortalecerte, para decirte no estás solo. Amén. Hay hermanos que van a estar contigo y te van a apoyar en ese ministerio, y te van a apoyar en esa predicación, te van a apoyar en el pastorado, te van a apoyar en la evangelización en la calle, te van a apoyar en la predicación y en el ministerio. Y cuán es importante es que nosotros apoyemos a aquellos hermanos, estando a la altura de esos hermanos. Ahí estuvo un joven Timoteo apoyando al apóstol Pablo. Ahí estuvo Silas apoyando a Pablo. Y ahí va a estar luego Aquila y Priscila, un matrimonio apoyando a este varón. Un matrimonio que le va a abrir las puertas al apóstol Pablo. Y ese es el consuelo que Dios le va a tener. Y es increíble que cuando uno sigue leyendo aquí, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo empieza a predicar no todos los días. Solamente un día va a estar predicando, porque los otros días, ¿sabes lo que va a hacer? Va a tener que trabajar. Y cuando llegues al versículo 5, te vas a dar cuenta que este varón va a estar predicando todos los días. Llegó Silas y llegó Timoteo. ¿Y por qué? Y esa pregunta de por qué ahora va a predicar todos los días cuando llega Silas y Timoteo, te la va a responder la carta de los Filipenses. Porque llegan con una ofrenda, sustento para que el varón siga trabajando todos los días. Y cuán importante es cuando los hermanos apoyan, no de palabra, sino con su dinero, la obra del Señor, para que estos hombres sigan predicando la palabra del Señor. Cuando aquí yo digo que él llegó muy mal emocionalmente y que estaba pasando necesidad física, la pasó. En 2 Corintios 11, 27 y 28 dice así: en trabajo y fatiga. Es una conjunción. Una conjunción se utiliza para unir dos frases y hacerla una. Trabajo y fatiga. La palabra fatiga significa quedar con falta de aliento, quedar cansado. Fatiga, quedé fatigado. Y lo que está diciendo él ahí es que trabajó un trabajo pesado, que quedó totalmente fatigado, cansado, con falta de aliento.
Dice, en trabajo, en muchos desvelos, muchas noches sin dormir, en hambre y en sed. Tuvo hambre y sed. Y esto es lo más penoso que viene a continuación. No hubo para comer, no hubo para refrescar su boca. Sus labios quizás se secaron cuando cruzó por el desierto en algunos lugares. No había agua para refrescar su boca. No había un pan, no había desayuno, no había almuerzo y no había once. ¿Sabes lo que hizo? En muchos ayunos. Eso no significa que él dijo, voy a ayunar hoy, voy a dejar de comer. Muchos días sin comer significa eso. Cuando el apóstol Pablo no había para comer, cuando no había para tomar un vaso de agua, el apóstol Pablo dijo, oh Señor, ¿cómo es posible que yo no tenga comida si estoy predicando el evangelio, estoy estableciendo iglesia? ¿Cómo es posible que no me des un pan para comer? No dijo eso, no reclamó. Cuando no hubo para comer porque andaba predicando, andaba en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo dijo, voy a ocupar este día que no hay desayuno, que no hay almuerzo, que no hay once, lo voy a ocuparlo para buscar más presencia tuya, Señor. Voy a ponerme en oración, voy a ayunar porque no tengo para comer. Eso es lo que hizo este varón. Ayuno obligado, muchos días sin comer. Y eso es una vergüenza tremenda cuando la iglesia no apoyan a estos hermanos. No hay para comer. Se pasa necesidad y se pasa hambre. Cuando son hermanos que están agrandando el reino de Dios. Y a veces hay mucha comodidad en uno. Y los que trabajan están pasando necesidad y hambre. Porque la iglesia no los apoya. Y el apóstol Pablo dice aquí en muchos ayunos. Muchos días sin comer. No se quejó. No se quejó porque no había para comer. Pero qué hombre. Y él dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínate muchos días sin comer y le estás trabajándole al Señor, al Dios creador de los cielos y la tierra. Y hay muchos días sin comer. Porque estás predicando el Evangelio. Y no tan solamente eso. Dice en frío y en desnudez. Quizás en este viaje misionero que él hizo en Filipo, en Tesalónica, Berea, en Atenas, cuando llega después a Corintio, quizás lo pilló el invierno y no había una casaca, no había una frazada para abrigarse, no tenía cómo calentar su cuerpo, frío, desnudez, no hay cómo abrigarse. Quizás lo pilló una lluvia. Quizás durmió en una plaza, en una agorá por ahí, toda la noche pasando frío. Este es el varón de Dios al cual hay que imitar, porque dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, que se lo dice aquí a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo llega Pablo a Corintio? Contento, feliz, dichoso, alegre, que le ha ido espectacular y el evangelio ha sido todo de un color de rosas y flores. Ha sido terrible. Lo ha hecho todo para que muchas familias, muchas personas conozcan la salvación. En 2 Corintios 11:9 les dice a la iglesia, les dice que tuvo necesidad. Tuve necesidad aquí. Y qué triste es cuando no hay para la obra del Señor. Qué triste es ver cuando no hay para la obra del Señor, pero hay para otras cosas, sí, pero para la obra del Señor no hay. Hace tiempo atrás recuerdo que hubo una persona que no está aquí, no es de acá, así que lo puedo comentar, ¿no? Es de allá donde el pastor Meinar. Pobre pastor Meinar, malo que lo hemos pelado. Recuerdo que la llamé a esa persona y le dije,
tú vas a ofrendar, y la persona me dice, tengo tantas cosas que pagar, muchas cosas que pagar, y si me alcanza, te aviso. Entonces le dije, no. Le dije, no des, mejor. Me dijo, ¿por qué? Porque al Señor no se le dan las obras. Le dije, la primera cuota, le dije, que tú tienes que pagar. Esta persona teníamos mucha confianza, entonces podríamos hablar así. La primera cuota que tú pagas no es la luz, no es el agua, no es la mesada, no es Falabella, no es el banco. La primera cuota que tú pagas es la cuota del Señor. Porque ahí demuestras que el Señor es primero en tu vida. La primera cuota es de mi Señor. Y después, si me alcanza, pago lo que es del mundo. Porque demuestro que el Señor es primero. Después pasó el otro mes, no alcancé a preguntarle y me había depositado. Después el segundo mes, lo mismo. Y al tercer mes también hizo lo mismo. Y yo entendí que ella entendió al tiro a esa persona. Pero ahí se demuestra el amor de Dios. ¿Sabes que la ofrenda es un acto de consagración? Amén. Es algo sagrado. Es la forma en que tú te vas a presentar ante Dios. ¿Sabes que la primera ofrenda, sabes quién la hizo? Abel y Caín. Amén. Y es un acto de consagración. Es algo sagrado, hermano. Es la forma en que tú te presentas ante Dios y tú le dices, esto es lo que yo te traigo a ti, mi Señor. ¿Sabes lo que hacía el rey David? Cuando daba ofrendas, era un hombre pero adinerado, pero daba 1000 corderos. Y no porque la ley lo obligaba, él los daba. ¿Y tú crees que después iba allá al tabernáculo, al templo, a decirle al sumo sacerdote, ¿en qué gastaste los 1000 corderos? Eran para mi Señor. ¿Sabes lo que hizo Salomón? Lo mejor para mi Señor, la mejor madera y bañada en oro. Tanto así que la reina, no me acuerdo de dónde, la fama había sido tan grande que quería ver el templo. ¿Sabes lo que hace el apóstol Pablo? Todo para mi Señor. Pero este se fue. Yo digo, Pablo se fue al chancho. Dice, todo lo tengo por basura. Quiero perderlo todo para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo. Mi hijo se fue al chancho. ¿Cómo lo imito? Y él dice, el que me imita a mí, imita a Cristo. Así es, Señor. Es increíble. Y ahora uno puede decir, ¿acaso yo seré mejor que Pablo? ¿Yo seré mejor que Abraham, que también ofrendaba? ¿Yo seré mejor que Abel? ¿Yo seré mejor que David? Y si no soy mejores que ellos, ¿por qué yo no lo hago? Es increíble este varón. Es increíble. Resulta que hay un hombre que se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué he de hacer para dar la vida eterna? He cumplido todos los mandamientos. Y el Señor le dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Se entristeció y no le siguió. Y no había cumplido uno de los mayores mandamientos, amar al prójimo. Cuando le hablaron de su dinero, se le cayó el evangelio. Y a veces podemos ser así. Podemos estar en todas, pero cuando te tocan el dinero, ahí no. Qué terrible, hermano. Este hombre dice de que pasó necesidad en Corintio, que ayunó obligadamente porque no hubo para comer. Y alguno va a citar el Salmo, pero no he visto generación que pase hambre. Son salmos, son libros de poesía. A veces hay que aprender a entenderlo dentro de su contexto. El apóstol Pablo llega así a este lugar. Va a llegar así, va a llegar mal, no va a llegar bien, va a llegar con hambre, con necesidad, va a llegar adolorido, va a llegar con pena, porque la iglesia tesalonicense está siendo perseguida y él no pudo ir, porque no está Silas, no está Timoteo, porque lo andan buscando para lincharlo, porque se tuvo que irse de Atenas, porque casi nadie creyó.
y va a llegar a Corintio donde hay inmoralidad sexual tremenda. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tener que trabajar. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esta es la forma en la cual el Señor va a consolar al apóstol Pablo, poniéndole un matrimonio. Y qué importante es que el varón de Dios, el hombre de Dios, trabaje con su mujer. Y qué importante es que la mujer trabaje con su marido también. Porque este matrimonio es el que va a ayudar a este hombre que está solo, que está triste, que ha pasado hambre, que ha pasado necesidad, al cual lo han azotado, lo han puesto en la cárcel y lo están persiguiendo. Es un matrimonio. Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, yo diría, pero es un matrimonio. Es un matrimonio que está con el apóstol Pablo y lo va a ayudar en este viaje misionero y no se va a separar del apóstol Pablo. Y después de este matrimonio va a seguir la obra, porque le van a enseñar a Apolo, un hombre poderoso en la doctrina pero que no conoce a Cristo, en Éfeso. Cuando uno lee este versículo, se da cuenta de que aquí Claudio los mandó a todos los judíos, parece que eran revoltosos, los judíos hacían problemas, no sé, pero los echa de Roma, váyanse de aquí. Y el Señor utiliza esta salida, para que se puedan juntar con el apóstol Pablo. Este matrimonio va a Corintio, ¿a quién? Va a Corintio a poner un negocio. Este matrimonio no va a Corintio a ver la inmoralidad sexual, a adorar en el Acro Corintio, a ver el istmo que estaba ahí, que el istmo era el dios Poseidón, y donde estaba la Acrópolis era de Helios. No, este matrimonio va para allá a poner un negocio porque Claudio, el emperador, los echó de Roma. Y van allá a poner un negocio para trabajar. Y allá se encuentran al apóstol Pablo, que también era un judío, y le van a abrir las puertas de su casa, de su hogar, para que el apóstol Pablo se quede con ellos y trabaje con ellos. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este matrimonio es el que recibe al apóstol Pablo. No es que el apóstol Pablo lo reciba a ellos si él no tenía dónde estar. Y este matrimonio le abre las puertas al apóstol Pablo y lo hacen participante en este negocio que ellos iban a poner allá en Corintio. El de hacer tiendas, el de trabajar. Hay un judío que dice, el que no le enseña a su hijo un oficio es como si le estuviese enseñando a ser un ladrón. Porque no tan solamente hay que enseñar la palabra del Señor, sino que también hay que enseñarles lo que es el trabajo. El apóstol Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores profesores en la ley, pero también se le enseñó a trabajar. Y aquí uno se da cuenta que trabajan haciendo tiendas quizás para los militares, de cuero, de hilo, de pelo, camello, cuando iban las tropas y asentaban en algún lugar y levantaban tiendas. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo va a decir que él trabajaba con sus manos. Y esas manos del apóstol Pablo trabajando en esto quizás deben sido manos llenas de callo. Estar estirando y entrelazando eso. Manos desgastadas, manos duras, manos ásperas, llenas de callo. Dice en 1 Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Trabajaba haciendo tiendas y ese trabajo era un trabajo pesado, dice el apóstol Pablo, pesado con sus manos. Debieron haber sido manos que quedaron totalmente lastimadas, no así como las de mi Señor Jesucristo, que fueron clavadas por esos verdugos. Y el apóstol Pablo tiene que trabajar en Corintio.
llega a trabajar. Y cuando tú lees el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Llega a trabajar. Y resulta que está predicando en Corintio una vez, solamente los días sábados. De domingo a viernes trabaja. Y hay un puro día que predica en una sinagoga. Las sinagogas no reemplazaban el templo. Una sinagoga se estudiaba la palabra, se hacían unos cánticos, una oración y nada más. Pero no se hacían sacrificios, ni ofrendas, ni nada de eso. Tenían que ir a Jerusalén, al templo. Y en esa sinagoga estaban separados los hombres de las mujeres. Y tenían que haber 10 judíos para poder levantar una sinagoga. Y está ahí predicando solamente una vez en la semana. Una vez. Y todos los otros días que hace tiene que trabajar. Y les dice a los corintios de que no quiso ser carga de nadie para no poner obstáculos. 1 Corintios 9:12, para no poner obstáculos a nadie. Para que nadie piense que él está predicando la palabra del Señor para ganar algún tipo de dinero. Para que no se blasfeme el nombre de Cristo. Así que le tocó trabajar con sus propias manos para seguir predicando el Evangelio del Señor. Cuando uno lee el versículo 5, que lo voy a dejarlo hasta aquí nomás por la hora, uno lee el versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En la sinagoga ahí hacía dos cosas, discutía y persuadía. Son dos verbos que equivalen a hacer una acción. Pero en el versículo 5 después nos va a decir que ahora está predicando no los sábados, días de reposo, está predicando todos los días. Cuando llegaron Timoteo y Silas, y yo le pregunto ahí al doctor Lucas, ¿por qué ahora está predicando todos los días? Si no está, ¿acaso no estaba trabajando haciendo tiendas? Y la respuesta me la da el mismo Pablo, pero en la carta de Filipenses. En Filipenses 4:14 dice, sin embargo, ¿quién hiciste en participar conmigo en mi tribulación, en mi necesidad, en mis aflicciones, en mi sufrimiento? Le dice a la iglesia de Filipenses. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea quedaban en Macedonia. Atenas, Corintio estaban en Acaya. Cuando se fue de Macedonia y llega a Acaya, va a decir, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalonicenses me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En 2 Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes son los hermanos que vinieron de Macedonia? Silas y Timoteo. Silas viene con una ofrenda de la iglesia de los filipenses. Y Timoteo viene con las buenas noticias de decirle que la iglesia tesalonicense se ha mantenido firme en la tribulación. Y el apóstol Pablo, al recibir esta ofrenda, deja de trabajar y se pone a predicar el Evangelio en Corintio todos los días. Y les dice en Filipenses que ninguna iglesia le ayudó, sino solo ustedes. Ustedes, iglesia de Filipos, me ayudaron no tan solamente cuando estaba predicando en Corintio, sino también cuando estaba predicando en Tesalónica. Y qué triste es escuchar que las iglesias del Señor no apoyan
a sus hermanos económicamente. No lo hace. Y cuando no lo apoya, esos hermanos tienen que hacer, trabajar como lo hacía el apóstol Pablo. Y después nos quejamos y decimos: es que el pastor no me vino a ver, es que el pastor no me llama, es que el pastor no hace esto, que no hace esto otro. Cuando la verdad es que deberíamos apoyarlo económicamente para que pueda predicar todos los días, porque esa es la aplicación que hay aquí. Como no lo ayudaron al apóstol Pablo, tuvo que trabajar, y una vez a la semana tenía que predicar, y los otros días solo tenía que trabajar. ¿Por qué llegó a predicar después todos los días? Porque Silas y Timoteo llegan con la ofrenda para que él se pueda dedicar por completo a la predicación todos los días. Voy a dejarlo hasta ahí, pero esta es lo que uno se da cuenta al estudiar la carta de Corintios, cómo el apóstol Pablo va a llegar, quiénes lo ayudaron y quiénes no, cuántos días predicó, cuántos días no pudo predicar y qué tuvo que hacer. Antes de entrar a estudiar Corintios capítulo 1, creo que es necesario entender primero cómo llegó, quién lo ayudó, quién lo apoyó y qué es lo que le pasó ahí en esa ciudad. Bien, que el Señor les bendiga, hermanos.